Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Mi nombre, como ya les mencioné siempre, Jonathan Ramos Ramírez, estudiante de la carrera docente en la especialidad de comunicación del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, uno de mis escritores, no decir favoritos, pero que me retan a veces a pensar y que lo tengo aquí en mi exposición, es a este famoso, único, ilustre José Saramago. Si el ensayo sobre la ceguera me dejó un poco pensativo cómo aplicarlo y mucho las metáforas, encontré otra obra reto. El ensayo, no sé si se pueda visualizar, el ensayo sobre la lucidez. Una es hablar sobre la ceguera y otra muy distinta es hablar sobre la lucidez. Ya que la novela escrita por José Saramago da desde el inicio el término ensayo sugiere una reflexión profunda más que una narración tradicional. Y es lo que pone Saramago en sus obras, ¿no? Tradicional, porque la lucidez dentro de ello nos dice que remite a la capacidad de ver con claridad, de comprender críticamente la realidad que estamos nosotros, ¿no? Este título es importante porque es el anuncio que la obra no trata solo de un acontecimiento político, las elecciones y el voto en blanco, sino de un estado de conocimiento de conciencia colectiva mayormente, es un estado de conciencia colectiva. La lucidez mayormente alude alude, alude a una ciudadanía que, al actuar de manera aparentemente simple, pone en evidencia las fallas estructurales del sistema democrático y del poder político de la obra, ¿no? También anticipa un conflicto central cuando los ciudadanos piensan con claridad cuando el poder se siente amenazado. La lucidez dentro de la novela, o bueno, se puede decir así, no es celebrada por el Estado, sino interpretada como una anomalía peligrosa, lo que revela una paradoja. La democracia teme a los ciudadanos verdaderamente conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro que el autor Saramago, mayormente José Saramago, ya reconocido premio Nobel, ¿no? Y también reconocido como una de las voces más críticas y la lucidez de la literatura contemporánea, no fue solo un narrador de historias, sino fue un intelectual comprometido, interesado en cuestionar el poder, la política, la religión, la estructura regular de la vida social, ya que dentro que escribe él mayormente Saramago la realidad europea de fines del siglo XX hasta el siglo XXI, ¿no? A inicios del siglo XXI, marcado por la democracia formal, la burocracia rígida y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, ¿no? Ya muy aparte que él ha sido mayormente un escritor, su estilo ha sido crítico y simbólico dentro de ello, ¿no? El año que fue publicada esta obra, dentro de mis investigaciones que lo he podido ver, fue publicada en 2004, a inicios del siglo XXI, una etapa marcada por una fuerte crisis de confianza en la democracia representativa. En muchos países, especialmente en Europa, en América Latina, los ciudadanos comenzaban a mostrar descontento frente a los partidos políticos y el desgaste de las situaciones y las sensaciones de que votar ya no producía cambios reales, ¿no? Y hoy también eso se ve, que hoy votar por alguien, hoy en día no ves cambios, lo ves de aquí si es posible, solo no irse muy lejos en la ciudad que yo me encuentro, el Chiclayo, José Leonardo Ortiz, mayormente hacen por hacer las cosas, solo y listo, hacen tres, cuatro carreteras, cuatro pistas, cuatro calles y ya es suficiente y hicieron mucho. Ahora no viene solo votar por votar, se puede decir. Pero regresando mayormente un poquito el ejemplo, me explayé. En el momento histórico se vivía
en un contexto de globalización, vigilancia estatal, control mediático y miedo al desorden social de que se puede tratar, ¿no? Se puede tratar. Pero, como lo mencioné, si lo puedo desglosar un poco más, como todas las obras, este es un género narrativo, específicamente en la novela, pero no se trata de una novela tradicional. Se escribe dentro de una novela alegórica y política con fuertes rasgos ensayísticos y filosóficos. Y otro punto que Saramago me hace pensar es que mete la filosofía dentro de sus obras. Si esta nomás me hizo medio, dijo, me hizo un poco patinar, porque es el ensayo sobre la ceguera y este ya sobre la lucidez, que es otro punto que marca, ¿no? Y pasándonos un poco a la corriente mayormente en la que pertenece es la narrativa contemporánea y en la corriente de la novela alegórica y crítica social. Postmodernismo crítico, que se puede decir. El uso de la alegoría, porque la a- ausencia, porque da ausencia de referencias espaciales y temporales precisas, personajes colectivos o anónimos en un narrador reflexivo que interpreta al lector, ¿no? El contexto histórico y social del ensayo sobre la lucidez se puede decir que refleja una sociedad democrática en crisis donde las instituciones existen formalmente, pero han perdido legitimidad ante los ciudadanos. Mayormente presenta una realidad urbana moderna esta obra, ¿no? Organizando, más dicho, organizada y aparentemente estable, que entra en tensión cuando la población ejerce su derecho al voto y de una forma no esperada por el sistema. Entre los pobladores sociales más visibles se encuentra la desconfianza hacia los partidos políticos, la manipulación del discurso democrático y el miedo del Estado a perder el control y la criminalidad del pensamiento crítico. La novela muestra mayormente cómo el poder no había dicho, interpreta un impacto pacífico, el voto en blanco, como una amenaza, revelando la fragilidad de una democracia que solo funciona mientras los ciudadanos obedecen. Y hoy en día no está fuera de lo común, mayor dicho, porque ¿qué nos hacen hoy en día? No estoy hablando de política, ¿no? Pero se presta a la obra, se presta a hablar de que mayormente los grandes funcionarios públicos quieren mantener oprimido a la sociedad, que su pensamiento creativo, su pensamiento crítico sea oprimido y que solamente ellos dominen y tenerlos a ellos, y que solo con un simple voto quieren permanecer en el poder, ¿no? Y es eso, porque también la relación entre la ficción dentro de la obra y la realidad histórica es simbólica, pero directa. Aunque la ciudad no tiene nombre y los hechos son ficticios, la relación del Estado, la vigilancia, la represión, el estado de expresión, la manipulación mediática, remite la práctica reales del gobierno contemporáneo frente a la crisis política. Saramago mayormente exagera ciertos mecanismos, como siempre Saramago, como también una obra que recuerdo de Saramago es, creo, eh, no recuerdo si es Saramago el Evangelio según Jesucristo, no sé si habla de eso, no recuerdo muy bien, pero él acá también exagera ciertos mecanismos para hacer visible la dinámica que en la realidad suelen normalizarse o pasar desapercibidos. Es su estilo de él, exagerar algunos puntos, ¿no? Y bueno, hablar un poco de esta obra mayormente trata sobre una ciudad democrática en la que durante unos elecciones municipales, la mayoría de los ciudadanos deciden votar en blanco de manera masiva y silenciosa. Este acto, aparentemente pacífico y legal, pone en crisis al sistema político, ya que no puede ser interpretado ni controlado por los mecanismos tradicionales del poder. No es el voto en blanco en sí,
sino la reacción del Estado frente a a una ciudadanía que actúa con autonomía. El gobierno percibe este gesto como una amenaza al orden democrático y busca desesperadamente responsables, convencido de que detrás del comportamiento colectivo debe existir una conspiración. La situación que genera este conflicto es la incapacidad del poder para aceptar una forma de participación que no se ajusta a expectativas. Al no encontrar líderes, consignas ni explicaciones claras, el Estado entra mayormente en una lógica de sospecha, vigilancia y represión, relevando de su temor y una ciudadanía que piensa por sí mismo. Muestra una escalonada, más bien dicho, autoritaria. Se representa elecciones, se declara el estado de excepción, se vigila a las poblaciones, y aquí entra la manipulación de la información y todo eso, ¿no? Ya que la estructura de esta obra, entre el inicio es mayormente que habla la historia, el comienzo de la convocatoria de elecciones municipales en una ciudad sin nombre. El desarrollo es el conflicto que se complica, mayormente esta es la etapa del conflicto que se complica. El gobierno, los partidos políticos y las instituciones reaccionan con desconcierto y temor, mientras que el clímax dentro de la obra se alcanza cuando el gobierno decide declarar el estado de excepción y convierte el voto en blanco en una amenaza directa del orden social y en este punto, la democracia deja de funcionar como un espacio de libertad y se transforma en un mecanismo de control. Y es lo que pone esto, pero exagera en esos puntos, ¿no? Y el desenlace, se ofrece una solución clara ni conciliadora. La obra cierra mayormente con un ambiente de recepción, silencio y miedo, sin resolver el conflicto a fondo, ¿no? Es lo que se detalla, ¿no? Bueno, los personajes acá es la ciudadanía, el gobierno, el ministerio, el ministro del Interior, la mujer del médico, y así sucesivamente también los partidos políticos que son mayormente los personajes secundarios, ¿no? Dentro de ello también lo están los medios de comunicación, la policía y las fuerzas de seguridad y todo eso. El espacio en donde se manifiesta esta obra, mayormente está en la ciudad sin nombre, es el punto donde se retrata, ¿no? Se retrata toda esta obra que Saramago siempre en cada obra que él ha puesto nos pone mayormente que es una democracia, en esta obra su mensaje que mayor me impacta es que el ensayo sobre la lucidez es que una democracia es auténtica cuando aceptan ciudadanos conscientes y críticos, ya que Saramago plantea que el verdadero peligro para el poder no es la violencia ni el caos, para nada, para él no es eso, sino sino la lucidez de una población que decide no obedecer de forma automática. El autor denuncia la falsedad de la democracia, las democracias formales, aquellas que se sostienen en procedimientos legales, pero que en el fondo mayormente temen la libertad real. Critica al abuso del poder estatal, la manipulación política y la mediática y la tendencia de los gobiernos a convertir cualquier forma de disidencia pacífica en una amenaza al orden social, ya que la obra deja al lector en una reflexión inquietante. Sí, me dejó inquietante, o sea, ¿por qué Saramago haces eso, no? ¿Por qué pones eso? Me hiciste pensar, me hiciste cuestionar y actuar con conciencia, y actuar con conciencia puede tener consecuencias, o sea, actuar con conciencia puede tener sus consecuencias, algo que me hizo pensar, ¿por qué? Actuar con conciencia al reclamar lo que te pertenece, reclamar justamente tiene sus consecuencias. No voy a decir X personas, pero puede decir que
Yo reclamo por un punto de vista que está correcto, que estoy en lo cierto, lo digo y lo digo de manera clara y concisa, pero para esa persona no está bien. Por más que yo tenga la razón, para esa persona nunca va a estar bien, ¿no? Nunca va a estar bien. ¿Y qué pasa? La consecuencia es de que toma por consiguiente tomar represalias conmigo, ¿no? Pero estoy actuando justamente. Y eso es lo que nos hace pensar, me hace pensar mucho esta obra. Pero mayormente hablando, regresando a la obra, pero renunciar a esa lucidez, o sea, como yo le digo, renunciar a esa lucidez, como dice, actuar con conciencia puede tener consecuencias, pero a renunciar a esa lucidez implica aceptar la injusticia como normalidad. Porque Saramago obliga y me obligó a preguntarme por mi propio rol como ciudadano y por el límite entre obedecer o ser responsable. Es lo que me puso a entender esto, me hizo pensar a profundidad, ¿no? Ya que siempre Saramago, su estilo mayormente, su lenguaje, elaborado a- mayormente emplea un lenguaje elaborado pero accesible para todos, mayormente de un carácter reflexivo y crítico. Otro punto ya para terminar, hablar del hecho de estos puntos de la obra y mayormente los recursos literarios que se ponen de esto que tenemos, que es la alegoría, la ironía, la narración reflexiva, la ausencia de los nombres propios dentro de la obra y las frases largas y puntuales, y sobre todo la acumulación de la filosofía. Pero el ensayo sobre la lucidez me deja una sensación inquietante, asimismo, al mismo tiempo necesaria. ¿Por qué? La obra me invita a reconocer que la democracia no se sostiene solo en leyes y elecciones, sino con ciudadanos capaces de pensar, cuestionar y asumir responsabilidades éticas. Lo que más me impactó no es la violencia del poder, sino su miedo ante una ciudadanía que actúa con calma y conciencia. Uno de los principales aprendizajes que me deja la obra o que me propone es que la lucidez tiene un costo pero la falta de ella tiene consecuencias más graves, ya que Saramago me muestra que obedecer sin reflexionar puede ser más cómodo, pero también más peligroso, porque permite que el abuso del poder se normalice. La obra me enseñó mayormente que la participación ciudadana no se limita a cumplir normas, sino a sostener una postura crítica frente a la injusticia. Al leer esta obra, mayormente hoy sigue siendo relevante para mucha sociedad actual, enfrentando desconfianza política, manipulación mediática y que otro punto mayormente se pone el desgaste democrático. En los textos no hay privilegio vigente dentro de la obra, ¿no? No hay privilegio de cada punto, no hay privilegio vigente. Pero por el contrario, el diálogo mayormente es un diálogo contemporáneo y me obligó a mí a preguntarme hasta el punto de la libertad real o solo es apariencia o es aparente. ¿Es una libertad real por tener la lucidez? ¿Estás siendo libre o aparentemente estás teniendo mayormente eh, la libertad, se puede decir, porque dentro de la crítica y la conciencia no busca entretener únicamente esta obra para todos, ¿no? No, sino incomodar, provocar y despertar preguntas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué sigo a esa persona? ¿Por qué voto por esa persona? Seguro que tendré un futuro bueno, seguro que tendré el otro. Eso es lo que reta, eso es lo que hace Saramago con toda su mayor de sus obras, que es un reto filosófico que se me preguntó. Entonces, si yo no voto, no me va a perjudicar. Pero ¿qué hace la sociedad? Si no votas, va, tu multazo. ¿Y qué es? Es poder, sostenimiento, de mantenerte ahí. Porque no estás obligado, pero ahora es obligatorio votar.
Y eso así, mayormente no puedo terminar esta obra, darles una reflexión final, un tanto, porque es hablar horas y horas de Saramago por su estilo y ahora entre estas obras, ¿no? Una obra de las dos, que las puedo mencionar, que es el ensayo sobre la ceguera. Primero te lo leo, lee primero lo que es la ceguera, que te va a generar un montón de controversias, pero si quieres un poquito retarte, espero no equivocarme, que la obra El Evangelio según Jesucristo, ¿no? Espero que lo leas también. Pero si llegas hasta acá el ensayo La lucidez, deja ahí unos comentarios y ya estamos dialogando un poco más sobre esta obra. Bueno, hasta luego. Eso fue todo. Aunque quisiera hablarte un poco más, sabes que la mayoría de lo que yo trato de mis obras es desglosarlas a un nivel literario y no mucho influyente en la sociedad, sino desglosarlo paso a paso en lo que se enmarca, ¿no? Y cómo son sus estilos de estos autores al momento de escribir una obra, de publicarla y cómo te hace pensar. Y eso fue que me dejó esta obra sobre el ensayo sobre la lucidez. Bueno, conmigo fue hasta ahora hablando un poco sobre el ensayo sobre la lucidez de José Saramago, un personaje que me reta a idealizar muchas cosas, ¿no? Pero bastante nutritivo para poder entender un punto de vista entre lo bueno y lo malo. Y pensar que lo bueno también es malo y lo malo también es bueno. Así te hace contradictorio José Saramago. Bueno, hasta luego. Esto fue todo. Cuídense.